Ya estamos en vivo. Hola, buenas noches a todos. Hola, ahí comenzó a conectarse gente. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a esperar mientras se conectan. Llevamos 10 personas, llevamos un minuto. A las 8, 2 minutos, yo creo que voy a comenzar. Así que saludo a todos, me presento mientras. Soy Francisca, fonoaudióloga de Corporación Tremun. Estamos ubicados en Villarrica. Hola, acá desde Vicuña. ¡Oh, saludos! Acá estamos desde Villarrica transmitiendo. Hoy vamos a hablar sobre la promulgación de la ley TEA, la esperada promulgación de la ley TEA, y los derechos humanos de la ciudadanía autista. Qué maravilloso, qué buen tema. Me gusta, ya son las 10:02, así que vamos a comenzar. Ya, mientras se va conectando más personas, vayan avisando. Ahí ya se conectó Gabriela, que es nuestra invitada, así que maravilloso. La promulgación de esta ley fue el 2 de marzo, hace poquito, fue este mismo mes, y ya la publicación fue el 10 de marzo. ¿Ya? Esta ley establece, voy a leer, establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. O sea, creo que hay mucho que hablar aquí y no tenemos tanto tiempo, así que vamos a dividir este live en secciones, ¿ya? En 5 secciones. La primera parte van a ser los deberes del Estado, los deberes que tiene el Estado con la ciudadanía autista. La segunda parte va a ser atención en salud a las personas con trastorno del espectro autista. La tercera va a ser la parte de los cuidadores, que también es un tema. La cuarta va a ser los derechos de los niños y niñas, adolescentes, ¿ya? Y adultos con trastorno del espectro autista. Y la última parte, vida adulta y mayor, que esta última parte nos sugirió Gabriela, así que va a estar interesante, ¿ya? Tenemos harto que hablar. Hoy vamos a conversar con Gabriela Verdugo, presidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN. Ella es autista, periodista, escritora y madre de 5 niños, de los cuales 3 son TEA. Así que la vamos a invitar ahora a unirse. Esperar a que se una Gabriela. Creo que ya la acepté, a ver. Aceptar. Ahí está. Hola, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, Se ¿se escucha escucha bien bien? y te ¿Se ve ves bien? súper ¿Todo bien. bien? Todo muy perfecto. Ay, qué bueno, ay, Sí, qué bueno, qué alegría. no, Estas cosas como que sí, ponen, es verdad, nos dan pero nervios. estamos bien, estamos todo bien. Bueno, Ya, te qué estaba bueno, qué alegría, presentando. qué alegría. Dije que eres presidenta de la fundación, así que muy bienvenida. Que eras autista, periodista, escritora y Gracias. madre de 5 hijas y 3 de ellos autistas. Sí. Sí, sí, somos Bien, excelente, una bien, tropa bien. Miren, autística. les estaba explicando que vamos a dividir la entrevista en 5 partes, ya dije cuáles eran, Sí, para que las preguntas que ustedes vayan realizando sí, sean de acuerdo a la parte donde estamos ubicados, ¿ya? Para que así no se nos confundan nuestras preguntas. Bueno, para comenzar el live, quiero leer el artículo 1 de la ley, que creo que es la ley que, o sea, es el artículo que más me gusta de esta ley, así que la voy a leer. No sé, Gabriela, ¿estoy yo pegada o tú te pegaste? A ver si nos cuentan por aquí. A ver, ¿me escuchan? A ver, a ver. Ella se salió. Ok, la vamos a volver a invitar entonces. A ver, transmitir. Vamos a invitarla. A mí me... Ya, ahora sí.
¿Aparecimos? ¿Nos escuchan? Yo te Ahora escucho. ¿Tú me escuchas? sí parece. ¡Ay, qué susto! Sí, sí, un poquito entrecortado. A ver, voy a. Hola, Panchi. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí se escucha y se ¿Ahora ven sí? claros. Ya, sí. ¿Sí? Estamos. Ya, bueno, Ya. estaba diciendo que quería comenzar leyendo el artículo 1 de esta ley, ¿ya? Que me gusta bastante. Así que lo voy a leer, permiso. Dice, artículo 1. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. Eliminar cualquier forma de discriminación. Promover una salud y de la educación y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas con otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. El trastorno del espectro autista es un neurotipo genérico, por lo tanto, los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales de las personas que lo presenten. Creo que el artículo 1 abarca todo y nos da como mucha fe al futuro porque es como que se vienen tremendos cambios, ¿ya? Así que vamos a ir con la primera parte, que son los deberes del Estado. El Estado va a asegurar, ¿verdad?, la inclusión social y la inclusión educativa. Ahora, ¿qué va a realizar el Estado para llevar? Sí. En la ley de autismo, el Estado se compromete a varias acciones. Ahora, la ley acaba de entrar en vigencia y ahora viene todo un periodo de preparación y de implementación de la ley. Todo lo que va a ocurrir ahora va a ocurrir de manera progresiva. Las cosas no van a empezar a ocurrir. Mañana. Uno quisiera que las que hemos vivido a todo nivel, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en fin. Entonces empatizamos con esa expectativa gigante que se abre con esta ley en miles y miles de personas autistas y de familias también, pero para la ley, el Estado se compromete a la autonomía y la igualdad de oportunidades respecto de la ciudadanía autista. Eso es amplio. Entonces acá es interesante que la ley tiene una mirada que es multisectorial. Entonces aquí van a haber acciones que tienen que ver con salud, con educación, por eso también participa el Ministerio de Desarrollo Social en esta etapa, ¿cierto? Que es bien importante. Porque hasta el momento ocurre que la ciudadanía autista tiene que ir confrontando barreras de exclusión permanentemente, y eso debiese empezar a ocurrir menos desde aquí en adelante, pero tenemos que ver que eso realmente se concrete y lo palpemos en políticas públicas y programas que den cuenta de eso, ¿cierto? Disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, para la participación y para la socialización. Además, el Estado va a tener que adoptar medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de personas autistas. Aquí hay que entender que esta ley empieza en Chile y de la adolescencia, como la ley de acompañamiento en salud, la ley Mila, que se promulgó a fines del año pasado. Hay varias leyes que van a estar aquí presentes, y cuando uno quiera hacer exigibles sus derechos, ¿cierto? Uno va a ir con la ley de autismo, pero la ley de autismo a su vez eh,
Ahí me Eso te cambié iba a decir, te de estás red. quedando un poco pegada, Ojalá que aquí funcione mejor. ya, Que adelante con... pero te ¿Sí? cambiaste de internet. Sí, ¿Y ahora está un poco mejor sí, la conexión? Porque sí. me cambié de internet. ¿Está un poquito mejor? Ya, si algo no se entendió, Mira, los cambios no van a ser para mañana, sino que van a ir de a poco, ¿ya? También es multisectorial, no solo va a implementarse en salud y en educación, sino también hay otros ministerios como el de desarrollo social, ¿ya? Y además, esta ley va a estar vinculada con otras leyes. Esto es como el resumen que llevamos hasta el momento desde la parte de lo que nos ofrece los deberes del Estado, ¿ya? O sea, sí, también te escucho y te veo un poco pegada, Francisca. No sé cómo estoy yo. ¡Ay, qué nervios! Pero sí, entendí que estabas haciendo, qué horror, entendí que sí, estabas haciendo como el resumen, ¿cierto? La última parte que mencionaba, mencionar la violencia, va a cohabita, ahora ya que está promulgada, con la ley de no discriminación. Entonces se van a poder realizar denuncias, tanto a la persona autista o bien alguna persona de su entorno cuidador va a poder denunciar alguna situación de ya. discriminación o de violencia que se haya vivido. Esto se puede hacer en el juzgado de policía local, en el juzgado Gabriela, la afectada, eh, como la Superintendencia de Educación, que vela también por derechos y convivencia en el ámbito escolar. Entonces hay que recordar también que hay varias leyes que nuestros derechos, ¿cierto? Gabriela, Entonces es interesante conocer la ley para entender cómo se va oye, coordinar nos con otras leyes comentan que también. te ves ¿Sí? pegada y sabes que igual, no sé si tienes alguna otra red de internet a la que te puedas conectar. Ya, vamos a hacer Voy a hacer otro otro intento. intento. Igual vamos a estar haciendo resumen para... Sí, ahí me cambié a ¿Otra vez? al- Ya, a ver, a la veamos red ahí, del probemos. teléfono, porque la wifi Ya. de la casa parece que no estaba ok. ¿Sí? Ya, estoy No, no sudando, te estoy preocupes, yo sudando. estoy igual. Qué terrible. Ya. Y entonces, a Sí, propósito de que estábamos hablando de los deberes del Estado, otras acciones concretas que va a hacer el Estado es que va a impulsar investigación científica, algo que se ha solicitado mucho. Es impresionante que en Chile hasta esta fecha tengamos un solo estudio de dos. prevalencia, uno solo, liderado por la doctora Carolina Yáñez, hecho en un grupo de población pediátrica en algunas comunas de Santiago. Y eso es una proyección de prevalencia para Chile, pero no tenemos estudios suficientes, entonces ahí hay una deuda tremenda desde el Estado y desde la ciencia, ¿cierto? En avanzar en ese sentido. Entonces va a haber investigación científica Ya, y va a a ver, haber yo tengo una divulgación pregunta aquí, científica por también. ejemplo. Si un Eh, papá que está conectado sí, aquí y te dice, ya, hay, ¿por qué hay que investigarlo? ¿Por qué hay una deuda tan grande? ¿De qué nos puede servir? ¿Cuál es el beneficio de ir a investigar, que la ley tenga esto de que podamos investigar sobre el autismo? ¿Cuál sería, por ejemplo, el beneficio? el, el beneficio es que hasta el momento lo que sabemos de autismo lo sabemos a través de estudios que se han realizado en otros países. Y en Chile lo que hacemos es recoger esa experiencia internacional y proyectarla eh, 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 de una manera que también responde a métodos científicos, ¿cierto? Pero se hace una proyección en la población chilena. ¿Cuántas Y ni siquiera personas sabemos hay? exactamente qué catastro, justamente, no hay un catastro. Entonces, es muy valioso porque entender y comprender desde la ciencia realmente
tener como una Sí. foto bien acabada de la ciudadanía autista en Chile va a ser muy interesante porque pudiesen existir un montón de variables y elementos que no estamos considerando, qué sé yo, alimentación. Sabemos que la relación intestino-cerebro es muy importante, hay investigaciones muy interesantes al respecto. El ¿Qué pasaría, por ejemplo, sueño. si investigáramos eso específicamente en población chilena? Los trastornos de sueño, en fin, pueden surgir una serie de aristas, de líneas muy, muy interesantes. O sea, la verdad es que todo lo que sea desarrollo de investigaciones basadas en la evidencia y en la ética siempre van a ser muy positivas, más aún si van desde un enfoque de derechos humanos, social, que es lo que promovemos desde la Fundación FUAN, por cierto, siempre van a ser muy positivos para la calidad de vida de la ciudadanía autista. Entonces, que exista un compromiso para el fortalecimiento de la investigación científica es importante, sin duda. Y aparte que va a ser muy interesante también que quizás nos vamos a encontrar con personas autistas en el mundo de la ciencia y que en primera persona pudiesen desarrollar Maravilloso, investigación. Eso sería ideal. fascinante. Y yo creo que sin duda nos vamos a ir encontrando con eso en el camino y eso nos debiese Sí, hacer es bien verdad. también como sociedad. También para ver Me gusta. campañas de concientización. Eso también se compromete el Estado, campañas en lugares públicos como establecimientos educacionales, servicios públicos, todos los servicios de atención pública, ¿cierto?, del Estado, bancos también, en los bancos, que tanta gente que va a los bancos, y se va a promover ahí también el que existe información que esté disponible para todo público, Bueno, para ir aprendiendo respecto del autismo. Se esa va a era una pregunta fomentar, también que perdona, ¿sí? teníamos, que, ¿qué pasa? Preguntaron también si se van a empezar a poner señaléticas en las calles, o si se podría considerar, o si podría estar dentro de la ley. Y claro, estas capacitaciones que se van a hacer también a organismos que trabajan con personas. Súper importante. Hay un compromiso de la ley al derecho a la accesibilidad a la información. La comunicación y la información es un derecho humano fundamental. Tener accesibilidad cognitiva, ¿cierto? Y accesibilidad en general, universal para la información es muy, muy importante. En ese sentido, sí, hay un compromiso en una primera etapa de incorporar a través del programa Chile Crece un Lo sistema vi. de comunicación aumentativa, que es la que conocemos como pictogramas, ¿sí? En una población, en una primera etapa va a estar dirigido de 0 a 9 años. Pero también sabemos que ya hay interés de algunos servicios que están consultando qué es esto de la lectura fácil, qué es esto de los pictogramas, y finalmente son fórmulas de comunicación que son muy empáticas, no solamente con la ciudadanía autista, sino que en general permiten fortalecer Sí. nuestras herramientas y formas de comunicación como sociedad en global, y eso va a ser también interesante, Bien, positivo de ver. excelente. Y también, bueno, vemos que traen muchos beneficios, ¿ya? Hemos estado hablando de hartos, que ya vamos a hacer un resumen para pasar a la segunda parte, pero mi última pregunta es, ¿qué habla la ley también sobre los beneficios adolescentes adultos? ¿Hay algo también por ahí? Porque claro, se habla un poco como del diagnóstico, la La, la, investigación, todo esto yo creo que también está incluido los adolescentes y los adultos. La, la ley está, la ley que se promulgó habla de las personas autistas en todo el ciclo vital. Eso es interesante también porque en una primera etapa de la discusión de lo que era este proyecto de ley, en algún minuto se pensó en hacer una ley de autismo para personas hasta los 18 años y fue absolutamente No, rechazada esa idea porque evidentemente que el autismo te acompaña toda la vida, entonces era imprescindible que fuera de esa manera. Ahora, el foco de la ley en esta etapa, porque entendemos que sí. la ley es un punto de partida para tener un escenario de certeza jurídica que antes no teníamos, ¿cierto? Ahora por lo menos hay ley de autismo, sentimos que eso debiese ser un primer paso, un primer escalón, si imagináramos esto como una gran escalera que vamos construyendo juntos, ya estamos con los Nos primeros falta. escalones, pero tenemos que seguir construyendo más. En esta primera etapa, el énfasis muy fuerte está dado en educación y salud y muy fuerte en la etapa escolar, sí, es verdad. Pero sí aborda y consagra derechos respecto de toda la ciudadanía autista, en todo rango etario. Y ahí va a ser muy interesante porque en las etapas de implementación de la ley se va a tener que resolver de qué manera entonces el Estado concurre el Estado
para garantizar esos derechos. Los derechos no sirven solamente que se consignen, ¿cierto? Tiene que existir un Estado que sea garante de derechos. Y esa es la discusión que vamos a dar ahora, y eso va a ser muy interesante de ver, porque evidentemente que en Chile tenemos una deuda enorme también. No hablamos, por ejemplo, de personas mayores autistas. ¿Dónde están las personas mayores autistas? ¿Están en qué lugares, realizando qué tipo de actividades, qué calidad de vida tienen, ¿cierto? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? No lo sabemos. Entonces, todas esas dimensiones que abre la ley también resultan interesantes y son grandes desafíos, grandes tareas también Es verdad. para seguir Vamos a hacer un avanzando. resumen, ¿ya? Agrega todo lo que quieras. La primera parte, entonces, ya conversamos sobre cuáles son los deberes del Estado. Dentro de los deberes, bueno, sabemos que esta ley ya se publicó el 10 de marzo, pero es una ley progresiva, ¿ya? No es que mañana vamos a tener todos los beneficios, sino que ahora ya con la ley lista vamos a poder empezar a trabajar en ella. Es multisectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo va a abarcar un ministerio, por ejemplo el Ministerio de Salud o el de Educación, sino que hay más ministerios que van a estar abordando esta ley. Por ende, la ley también va a estar muy relacionada con otras leyes, ¿ya? Además va a abrir puertas hacia la investigación científica, que es súper buena, ya tú nos decías los beneficios. Van a haber campañas de capacitación para que todas las personas de organismos públicos que trabajen con personas finalmente estén capacitadas sobre autismo. Van a haber también sistemas aumentativos y alternativos en el Chile Crece, pero que va a estar enfocado de los 0 a los 9 años, y que esta ley cubre en todo el ciclo vital. Ahí está. Digamos con entonces el resumen de la primera parte, de los deberes del Estado. Lo que mencionaste respecto de capacitación es muy importante, porque también esto va a empezar a abordar una problemática muy estructural que tenemos en Chile ahora, que tiene que ver con el poco conocimiento de los equipos profesionales, fundamentalmente del mundo de la educación y de la salud, en torno al autismo. Entonces, es así imprescindible el tener capacitaciones de alta calidad, de manera permanente, ojalá brindadas desde el Estado, porque los profesionales del mundo de la educación y de la salud muchas veces no cuentan con recursos para poder ellos pagarse capacitaciones que suelen ser de alto costo. Entonces, ahí también va a ser muy importante ver de qué manera se va a impulsar eso, con qué frecuencia se va a recibir capacitación. Sabemos que la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años respecto del autismo, ¿cierto? En investigación. Entonces, es importante, nos sirve haberse capacitado hace 10, 15 años sobre autismo, sirve haberlo hecho ahora, recientemente. Entonces, ¿de qué manera vamos a asegurar que sea una capacitación continua, con información basada en la evidencia y en la ética también? Eso también es algo que es muy importante que estemos observando cómo se desarrolla, porque sin duda es muy importante, va a marcar una gran diferencia. De hecho, lo vivimos cuando nos encontramos con comunidades educativas donde hay profesionales que saben sobre autismo versus comunidades educativas donde hay gente que no sabe nada de autismo. Entonces, es bien terrible porque hay más vulneración de derechos mientras menos sabemos, ¿cierto? Mientras más ignorancia, más vulneración de derechos. Entonces, eso, y que sea la también, capacitación como es un dices gran tú, tema. constante. O sea, no es que me capacite una vez y ya estoy lista. O sea, el autismo es nuevo, están saliendo investigaciones nuevas y hay que ir actualizándose en los conocimientos de tema. Y además que cuando conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Cada persona autista es un universo de características diferentes. Entonces las capacitaciones tienen que entregar herramientas para que además todos esos profesionales y la sociedad en general entiendan de qué manera es cierto hacer brindar los eventuales apoyos que requiera cada persona, pero que sea eficiente y oportuno para cada persona, respetando su identidad autista, respetando sus características, porque eso también es muy importante, que yo creo que esta ley tiene como un tema de fondo que tiene que ver con el reconocimiento de las personas autistas. Existimos y tenemos derecho a tener una identidad, ¿cierto? A participar activamente en nuestras comunidades, desde nuestra identidad autista también. Entonces ahí también hay todo un universo de cosas que va a ser súper interesante de explorar. Mucho. Cada vez que hablamos hay más cosas en las que progresar, pero me gusta. Es un mundo al que ya estamos partiendo. Vamos a pasar a la segunda parte. Ahora vamos a hablar sobre la atención en salud a las personas con trastorno del espectro autista.
Ahora, ¿qué beneficios se entregarán de acuerdo al proceso diagnóstico, a las sesiones de terapia y a las derivaciones desde los establecimientos educacionales o desde salud? ¿Qué va a pasar en todo este proceso? Hay, hay otra vez, es bien complejo, son muchas las aristas que se abren, pero hay un compromiso de la ley respecto del fortalecimiento del diagnóstico temprano, se hace un énfasis grande y en eso. Entendemos que es muy importante, es valioso el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con calidad de vida. Mientras más temprano es el diagnóstico, mejoran todas las posibilidades, ¿cierto?, de ir fortaleciendo todo lo que se necesita fortalecer en esa determinada persona autista, de tal manera de mejorar su calidad de vida. Aquí no se trata de hacer intervenciones para que las personas autistas se transformen en personas neurotípicas, normotípicas. Por favor, no, porque a veces se cree que la terapia es como una intervención horrorosa que hay que maquillar a este ser humano para transformarlo en un ser humano normotípico, neurotípico. No, la idea siempre es desde un marco, desde un enfoque de derechos humanos y respetando justamente la identidad, la integridad de esa persona, pero siempre apuntando a una mejora de su calidad de vida. Queremos que esa persona se desarrolle plenamente, con tranquilidad, ¿cierto? Y con empatía respecto de su entorno, que no se sienta agredida por su entorno, sino que se sienta integrada, ¿cierto? Plenamente, en fin. Entonces ahí hay un énfasis que es importante. El primer encuadre que hace la ley respecto de salud es que las personas autistas van a gozar de los mismos derechos de la ley que regula derechos y deberes en salud que existe actualmente en Chile. Entonces, así como tenemos derechos en materia de salud en otro tipo de diagnósticos, debiese ser igual para el autismo, no debiese ser excluyente, que es lo que vivimos ahora respecto al sistema de salud. Entonces, eso va a cambiar gradualmente. Y además va a haber un reconocimiento del autismo respecto de la ley de salud mental. Entonces ahí todas las estrategias y lineamientos que se deriven en ese camino van a incorporar también a la ciudadanía autista y eso hay que observar cómo se va a ir desarrollando. Además, el Ministerio de Salud se compromete a un catastro en una primera etapa, ¿cierto? Lo que llaman el tamizaje, ¿cierto? Y además lo que decías tú, que va a ser un previa consulta al Ministerio de Educación, van a elaborar un protocolo para ver de qué manera los establecimientos educacionales van a hacer derivaciones cuando en los establecimientos se levanten sospechas, ¿cierto?, del diagnóstico, y ahí va a tener que existir una articulación entre, ya sea los SFAM o las salas de atención con énfasis en neurodesarrollo que van a tener que existir en cada uno de los servicios de salud de todo Chile. En una primera etapa va a haber una habilitación de las salas del programa Chile Crece Contigo, pero también después la articulación tiene que ser total con los servicios de salud. Entonces esto también plantea un camino con progresión, ¿cierto? Que también va a ser interesante de ir observando. Ahora, el Estado también va a tener que desarrollar y promover un proceso de diagnóstico que sea temprano, como te decía, pero que además tiene que ser oportuno e interdisciplinario. Sin discriminación por edad, eso es interesante. Y desde una perspectiva interseccional, o sea que considere todos los factores sociales que pueden ocurrir en cada caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las terapias dentro de FONASA y SAPRE? Hay hartos papás que tienen la duda. ¿Van a haber convenios? ¿Van a cubrir? ¿Nos van a dar sesiones? ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque hay una cosa importante señalar, que el Ministerio de Salud va a evaluar la incorporación de prestaciones de salud asociadas a personas autistas para el siguiente procedimiento de elaboración de GES. Aproximadamente cada 3 años el Ministerio de Salud elabora una propuesta de qué diagnósticos son los que entran en estas coberturas del GES. Entonces, el MinSal ya señaló públicamente que van a evaluar por segunda vez, porque es la segunda vez que se va a valorar el autismo, la incorporación que ingresa el autismo al GES para el año 2024. El otro año. Porque ese sería correspondiente al siguiente proceso de decreto del GES. Porque los decretos, como te decía, se publican cada 3 años aproximadamente.
Si ingresa el otro año, entonces pudiese ser que estuviese vigente a contar del año Nos queda 2025. Eso es lo que está, nos queda aún. Lo que sí está ahora es que ya hay algunas terapias que están incorporadas en Código de Prestación en FONASA. ¿Qué es lo que ocurre? Que el incentivo de copago para los profesionales es bajo. Entonces, en muchas regiones se encuentran con poca cobertura de profesionales. Entonces, no ha funcionado tan bien como desearíamos y sigue siendo muy complejo para las familias asumir todo este paquete de terapias que a veces buscamos para nuestros hijos, hijas, hijes, y sabemos que es muy complejo porque los valores suelen ser muy, muy altos. Ahora, hay un artículo que es interesante que tiene la ley, que es el artículo 14, que dice que va a haber atención específica de salud en las personas autistas. Y se va a promover el acceso a atención de salud específica de acuerdo con la necesidad, de manera oportuna, interdisciplinaria y durante todo el curso de vida. Esto es muy importante porque a veces hay personas que han preguntado autismo grado nivel 1, 2, 3, menores necesidades de apoyo, todos. Y ese artículo es muy importante porque se van a abordar las necesidades de salud específicas. Entonces, porque también el MinSal, el Ministerio de Salud, va a entrar en un periodo de preparación y estudio, porque también hay que entender que todas estas prestaciones y apoyos en materia de salud van a tener que ser específicos para cada caso, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un desafío importante y por eso que el MinSal se planteó todo este año como un año de preparación, capacitación y estudio al respecto. Y a contar del otro año vamos a empezar a conocer las propuestas que hay para la implementación. Bien, excelente. ¿Algo más que quieras agregar en esta área antes de hacer el resumen? Bueno, también aquí se habla de capacitación, también se habla del derecho al acompañamiento. ¿Se acuerdan que cuando estaba la pandemia y estaban las residencias sanitarias, los hoteles, ¿cierto? Que funcionaban como residencias sanitarias. O también supimos de casos de personas que entraban cuando no estaban las vacunas y personas que quedaban hospitalizadas por cuadros agudos respiratorios por COVID y no se permitía el acompañamiento. Fue terrible. Entre muchas organizaciones y agrupaciones de Chile levantamos una campaña exigiendo ese derecho al acompañamiento y por suerte se levantó un reglamento desde los servicios de salud y desde la Subsecretaría de Salud y se permitió el acompañamiento. Bueno, ahora eso se hace explícito en esta ley, el derecho al acompañamiento está consagrado, porque en muchas ocasiones sabemos que personas, independientes del rango etario, pudiesen eventualmente requerir eso, y es importante que ese derecho esté debidamente resguardado. Bien, vamos a hacer un resumen de la segunda parte. La segunda parte era la atención en salud en personas con TEA, ¿ya? Entonces, nos están diciendo que el diagnóstico va a ser temprano, o se van a enfocar en que el diagnóstico se comience a hacer de forma temprana. Ya sabemos por qué, porque trae muchos beneficios. Van a tener los mismos derechos que las otras personas en cuanto a las prestaciones de salud, ¿ya? Eso es súper importante. No es que van a tener algo especial, no, lo mismo que las otras personas. También vamos a tener reconocimiento en la área de salud mental, así que también vamos a estar como en esa área desde salud. En virtud de esa ley. Van a habilitar salas en Chile Crece Contigo para comenzar también a hacer sesiones. Y vamos a ver si se incorpora el autismo en la ley GES. Lo van a evaluar el 2024 para ya sí ser implementado para estar vigente el 2025. ¿Ya? Eso está en evaluación por segunda vez. Y bueno, y la capacitación y los derechos de acompañamiento ahora también dentro de todos los aspectos en el área de salud. Sí. Lo que podríamos agregar es que el Estado se compromete a avanzar en la determinación de la prevalencia del autismo en una primera etapa, en encuestas y en estudios, ¿cierto? Que se van a aplicar. El primero de ellos va a ser el Estudio Nacional de Salud Infantil, ENSE-MinSal, que va en un rango etario hasta los 14 años, 11 meses, 29 días. Entonces, va a ser interesante también que ahí vamos a poder tener un primer estudio de prevalencia. Es interesante desde el MinSal, digo, es interesante que el MinSal ha señalado que todo esto que tiene que ver con el diagnóstico, así como en otros diagnósticos también, es algo voluntario, porque también está esto de cómo
cómo vamos a imaginar o cómo vamos a construir un instrumento que vaya a pesquisar el diagnóstico en personas adultas. En el proceso de elaboración de esta ley, todas las agrupaciones, bueno, aquí trabajó fuertemente FENAUT, la Federación Nacional de Autismo. Debíamos haber empezado este live Pero habiendo ahora lo saludado a podemos la hacer. Federación Nacional de Autismo y a MILA, que es la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, que son muchas agrupaciones del norte, centro y sur de Chile. Se organizaron de una manera inédita, como nunca antes había ocurrido en la historia de Chile, y eso ayudó mucho a impulsar esta ley. Aquí veo que está la Jacqueline Améstica conectada, la vi, que dice que en el próximo censo se va a incluir discapacidad Sí. y también autismo, es verdad. Hay un compromiso también para el próximo censo. Eso va a ser interesante. Pero lo que yo, y sí que saludos a la Jacqueline Améstica, que también es cofundadora de Juan, así que estamos ahí con los amores autísticos. Y pero que es interesante que el MinSal ha dicho que lo de la entrega del dato del diagnóstico es algo voluntario, que también es algo que tenemos que comprender desde esa perspectiva, porque no significa que vamos a estar así súper obligados a andar Eso, mostrando sí. así con un letrero, claro, porque además que empaticemos con otros sectores de la población. Las personas normotípicas andan con un cartel, nada. o las personas heterosexuales andan con un cartel, o sea, no, es como, bueno, eso es interesante que lo han señalado, y bueno, lo que yo estaba contando al principio de este paréntesis, es que cuando se trabajó en todo el proceso de elaboración de esta ley, Senau contaba esto Chantal Garay, se encontraron con muchas personas de equipos multidisciplinarios de otros ministerios, del Congreso Nacional, en fin, y personas adultas que se acercaban y decían, ¿saben qué? Yo también soy autista, pero no le he contado a nadie, porque no quiero que esto me vaya a traer algún problema, alguna consecuencia. Entonces también ojalá que esta ley permita instalar más y mejores conversaciones sobre el autismo, sobre la neurodivergencia, y que no estigmaticemos a partir de esto. Entonces el diagnóstico no tiene que ser una cosa así que nos dé terror, sino que Es el proceso, es el es una medio para oportunidad, poder... ¿cierto? Y es una oportunidad también y hay una oportunidad súper interesante como sociedad de nutrirnos y enriquecernos a partir de nuestras divergencias, de nuestras diferencias. Entonces hay que dar vuelta paradigma tan horrendo que hemos tenido por tantas décadas de exclusión capacitista, en fin. Así que bueno, quería decir eso respecto es un tema que del gran hay que tema del abordar diagnóstico. harto. Y ahí yo creo que se va a abordar todo el tema de la discriminación. Creo que el que nosotros tomemos conciencia y en que nosotros empecemos a ver el autismo desde otra forma, desde otra mirada, va a ayudar bastante. Es súper importante. Vamos a ir al ítem número 3, que es cuidadores. Cuidadores. Esto es muy importante para todos los papitos que están ahí. Esta ley menciona la figura de la persona cuidadora, ¿verdad? Hay un cuidador. ¿Qué derechos y qué obligaciones impone la ley a estas personas cuidadoras? Lo primero que tenemos que señalar también para poner la ley de autismo hay que ponerla en contexto. Hay que recordar que este año justamente está en proceso de elaboración un proyecto de ley para lo que va a ser el Sistema Nacional de Cuidados. Ese Sistema Nacional de Cuidados es el gran proyecto de ley que va a traer en detalle, ¿cierto?, todo lo que se va a señalar respecto de la figura de la persona cuidadora, que sabemos que en Chile el rol del cuidado en más del 95% de las veces lo ejerce la mujer. Y las estadísticas son terribles porque es un trabajo que no es remunerado, un trabajo altamente estresante, es un trabajo que... habla de que también limita las posibilidades de inserción laboral de las mujeres que ejercen el rol del cuidado, en fin. ¿Quién cuida a la persona cuidadora? Y ojalá que también no sea tiene respuesta en considerada. Chile, entonces va a ser muy importante, por supuesto, entonces va a ser muy importante que esta ley vaya observando también qué va a ocurrir respecto de ese proyecto del Sistema Nacional de Cuidados, que debiese avanzar, o esperamos que de manera potente en el Congreso Nacional también, para que vea la luz pronto. Entonces ahí va a haber que ver de qué manera se encadena, ¿cierto? Se engancha el reconocimiento del rol del cuidado de la ley de autismo con lo que va a decir el Sistema Nacional de Cuidado. Va a estar todo vinculado, entonces vamos a tener que estar bien atentas cuando salga esa ley, ojalá que el próximo año vea la luz. Ese es un tema. Ahora,
que lo ¿Ya? que sí señala en concreto esta ley es que reconoce la existencia según lo que señala la ley actualmente, la ley eh, que reconoce la existencia de personas que hacen cuidado y acompañamiento en situaciones diversas de salud. Y respecto de eso, hizo una incorporación al Código del Trabajo, Sí. el artículo 66 quinquienes, que se llama así, que reconoce la existencia de personas cuidadoras en el sentido de que también autoriza la salida de personas desde sus trabajos para acudir a establecimientos educacionales cuando sean contactados por los establecimientos educacionales, cuando sus hijos, hijas, hijes en edad escolar, desde preescolar hasta cuarto año y medio, tengan alguna desregulación, alguna situación de emergencia que ponga en riesgo su integridad. Cuando la persona salga del trabajo y acude al establecimiento educacional para estar con su hijo, hija y contenerlo, en fin, y apoyar en lo que se requiera, ese tiempo que esté fuera del trabajo no va a poder ser descontado del trabajo, y tampoco estas salidas, si se reiteran en un año, por ejemplo, uno tuvo que salir 5 veces en el año de distintas situaciones que pasaron, estoy inventando, no podrá ser usada como una causal de despido tampoco. Eso ya se incorporó en el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo es un código amplio que regula en el ámbito público y privado. Entonces hay personas que han preguntado, No. ¿es solo para funcionarios públicos? No. El Código del Trabajo, ahí dice, he solicitado Mire, dice, ajustes, hola, labores, soy autista y nunca he funcionaria tenido... pública de salud. He solicitado ajustes, labores. Nunca he tenido respuesta de mi empleador. El que esta ley no necesariamente significa el cumplimiento. El que esté la ley no necesariamente significa el cumplimiento. Claro, es que ahí también esta ley debiese ser el punto de partida para abordar qué vamos a hacer respecto a lo que se compromete esta ley, respecto de garantizar derechos, ¿cierto? De la ciudadanía autista en general. ¿Qué pasa con el derecho al trabajo? ¿Qué pasa con la ley de inclusión laboral? La ley de inclusión laboral sabemos que tiene grandes falencias respecto de lo que está contando, no alcanzo a ver el nombre, cosmovisión espectral, que es una realidad que deben vivir muchas personas, ¿cierto? En distintos ámbitos laborales. Modalidades de empleo con apoyo, por ejemplo, no existen, y la fiscalización es bastante insuficiente. La Fundación Chilena para la Discapacidad, cuando se cumplió 1 y 2 años de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, dio a conocer estadísticas muy desalentadoras, porque contaban que muchas personas con discapacidad eran contratadas en ámbitos que no tenían que ver con sus competencias profesionales, estaban subvaloradas, y muchas de ellas se contrataban por 3 meses y después se les desvinculaban. Entonces, la precarización laboral es grande, existe todavía, lo que dice Cosmovisión Espectral es verdad, y esta ley debiese ser el punto de partida para que se implementen planes, programas, políticas públicas que vayan en la dirección de garantizar el derecho al trabajo de la ciudadanía autista. Bien. Que es un gran tema también. Los padres deben, en la inspección del trabajo, informar la condición de un hijo, hija, y eso lo autoriza para ir a apoyo. Eso es lo que vamos a preguntar igual. Sí. Ahora, claro, están los cuidadores. ¿Cómo hago yo, siendo papá, mamá, abuela, familiar, para ser cuidadora? ¿A quién le tengo que decir? ¿Dónde tengo que hacer este trámite? Lo que la ley señala es que hay que notificar al empleador y a la inspección del trabajo. Entonces, ¿cómo se notifica la inspección del trabajo? Con un certificado diagnóstico emitido por médico o médica, ¿cierto? Neurólogo, neuróloga, psiquiatra, en fin. Importante. Mostrando la credencial de discapacidad, en caso que se tuviera. Sabemos que hay algunas personas autistas que cuentan con credencial de discapacidad y otras que no. Quien la tuviera pudiese también utilizar la credencial para acreditar la existencia del diagnóstico. Ahora, este trámite entendemos que se puede hacer en línea. Hasta la fecha, la Dirección del Trabajo no ha emitido un reglamento al respecto, pero sí entendemos que el trámite se puede hacer en línea. Hay una página web de la Dirección de Trabajo. Mira, se me apagó el computador, lo voy a compartir cuando suba el live, lo voy a dejar abajo. Ya, eso. En los comentarios.
en la descripción. Perfecto, porque se puede hacer en línea. Ojo, algunas personas, cuando esto recién se dio a conocer, porque esto ya está vigente, el Código del Trabajo ya publicó su modificación en este artículo. Entonces, esto ya existe. Entonces, hay personas que preguntaban, ¿tengo que presentar un certificado de diagnóstico y además un No, A2? por favor, no. No. El A2 no es materia regulada en Chile y en esta ley tampoco se hace mención del A2 en ninguna parte. Entonces, solamente certificado de diagnóstico. El diagnóstico del autismo es clínico. Entonces, es solamente en un porcentaje minoritario de duda se solicita la aplicación de una batería como el A2, pero por favor que quede claro eso, que no es exigible, así que las familias no salgan a buscar el A2, porque además que es complejo que no es materia regulada y que no sabemos, no tenemos certeza de quiénes son las personas que lo están aplicando, si realmente están capacitados para la aplicación del instrumento, en fin. Entonces, sí, diagnóstico emitido por un profesional médica, y eso es de las especialidades de la neurología y neuropediatría, neurología, psiquiatría también. Así es que para que quede claro, y el trámite se puede hacer en línea, así que después pueden para ver el link cuando Francisca Ya, lo vamos comparta. a ir porque nos quedan poco tiempo y nos quedan 2 temas todavía. Vamos a hacer un resumen de los cuidadores, ¿ya? Todavía obviamente está todo en proceso de elaboración, eso hay que aclararlo en todos los ámbitos, ¿ya? Reconoce sí la existencia de un cuidador, eso es importante, esta ley lo reconoce, y ya está en vigencia en el Código del Trabajo lo que autoriza a estos cuidadores a poder asistir a establecimientos educacionales en caso de crisis de sus hijos. Ojo ahí, porque también que sean crisis, no, oh, Juanito está llorando, Pedrito está llorando y hay que ir, ¿ya? Es igual, yo creo que es un tema que hay que ver en algún momento quizás con los establecimientos educacionales, se va a conversar. Es que por eso la capacitación va a ser tan importante, de qué manera se va a diseñar todo este esquema de capacitación que va a haber para profesionales de la educación y de la salud. Porque, claro, por eso te decía yo que los establecimientos educacionales, al menos, lo que hemos constatado de las experiencias que nos cuentan estudiantes autistas y las familias, es que cuando tienen la fortuna, la suerte de encontrarse con profesionales que están debidamente capacitados y saben sobre autismo y neurodivergencia, esa situación que tú relatabas ocurre con menor frecuencia, ¿cierto? Pero es ante el desconocimiento del autismo y de la neurodivergencia en general, es que se toman estas actitudes que son discriminatorias, que vulneran derechos de los estudiantes, y es a eso lo que tenemos que avanzar a que termine. Y de hecho, los establecimientos educacionales se tienen que comprometer a integración. ¿Qué es importante? Notificar a su empleador, ¿ya? Y a la inspección del trabajo. Puede mostrar un certificado diagnóstico por un médico y o la credencial de discapacidad. Ya con eso también puede hacer el trámite en línea, estaría todo listo y ya está vigente lo de el cuidador, así que ustedes ya pueden presentar esto, hacer el trámite y presentarse, faltar quizás unas horas al trabajo por estas urgencias o emergencias de los establecimientos educacionales, ¿ya? El A2 no es un requisito. Vamos a la parte número 4, que son los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista en el ámbito educacional. Ahora vamos a ir a educación. Educación inclusiva y de calidad. Eso es lo que dice la ley. ¿Cómo se puede asegurar la inclusión, la calidad y la promoción de la permanencia de los estudiantes TEA dentro del ámbito educacional, considerando las características de lo que tenemos actualmente? Uf, está difícil. Claro. Está difícil, pero hay que dar pasos al respecto, porque hasta el momento los programas de integración escolar, solo por consignar un estudiante autista en aula, eso no es inclusión educativa, ¿cierto? Tiene que existir realmente una integración plena. Los proyectos educativos tienen que apuntar otra vez a enriquecerse de esa diversidad que existe en el aula. La formación integral, los aprendizajes integrales tienen que ver también con la formación de ciudadanía. Los niños, las niñas no son ciudadanos del futuro, son ciudadanos del presente. Entonces, ¿cómo construimos
la posibilidad de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, en la integración plena, eso se empieza a vivir, ojalá desde la etapa preescolar. Entonces ahí el desafío es grande. Los establecimientos, según esta ley, tienen el deber de tener espacios educativos inclusivos sin violencia y sin discriminación para las personas autistas. Esto es una frase gigantesca, porque sabemos que muchísimas estudiantes autistas han sufrido situaciones de violencia, de bullying, de acoso, que ha dañado severamente su autoestima, sus posibilidades de desarrollo de talentos que pueden ser diversos, ¿cierto?, respecto de cada persona. La diferencia es una oportunidad maravillosa para enriquecernos, y eso también debe ocurrir en las salas de clase. Entonces, el desafío para los establecimientos es gigante también, educacionales, es grande también por el cambio cultural que va a implicar la implementación de esta ley. Entonces, ¿qué tienen que hacer los colegios, los liceos, las escuelas? Garantizar la ejecución de medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, de sus profesionales, de sus técnicos y de sus auxiliares. Entonces, los establecimientos educacionales también van a tener que capacitar. Todo ese proceso de capacitación que hacen en los colegios, los liceos, las escuelas, van a tener que incorporar temáticas que tengan que ver con autismo, herramientas para trabajo en aula, neurodivergencia, van a tener que estar incorporados. Y esto también va a tener que ocurrir en las instituciones de educación superior. Y aquí hablamos de personas ya adultas, ¿cierto?, donde también tienen que velar, la ley les pide que se tiene que velar por la existencia de espacios, ambientes inclusivos. Estos últimos años, quizás los últimos 5 o 6 años, hemos visto en diversas casas de estudios superiores que se han instalado, ¿cierto?, departamentos, unidades de inclusión, diversidad, muy interesante también, y están haciendo un acompañamiento a sus estudiantes en el proceso de incorporación, ¿cierto?, de postulación de incorporación, de estudio y de egreso. Entonces, está bien interesante. Ahora, con las preguntas que hacía como visión espectral del ámbito laboral, va a ser interesante también ver qué va a pasar cuando esos estudiantes egresen. Te fijas que es tan importante contar con modalidades de empleo con apoyo de verdad de la ley de inclusión laboral, porque ¿de qué va a servir que se haga todo este esfuerzo no va a educativa si después el salto de la formación va a ser un salto al vacío al mundo del laboral? Ahora, aquí también otra reflexión: debiese existir también cierta flexibilización respecto de las mallas curriculares. La formación profesional y de oficio debiese existir pensando en otros diagnósticos, en otras discapacidades, en neurodivergencia. ¿Qué pasa si hay personas, por ejemplo, con un diagnóstico de un autismo con alta necesidad de apoyo y que tenga la posibilidad de desarrollarse de manera muy eficiente en algún oficio? Y que ese oficio pudiese ser certificado, de tal manera que esa persona después se pudiera incorporar de manera activa al mundo laboral. Son oportunidades que estamos perdiendo ahora y que vamos a tener que trabajar también como sociedad, observar cómo avanza también esta ley, porque ahí también hay un trabajo importante que hacer para la incorporación plena en el mundo laboral de personas en el espectro autista, independiente de los niveles de apoyo que requieran. Porque, bueno, como decimos en la Fundación FUAN, toda persona tiene derecho a vivir una vida plena que valga la pena ser vivida. Entonces ahí no pueden haber exclusiones. Y ojalá que también se avance en materia laboral, que sin duda tengo una es un ámbito pregunta, súper que importante. hay hartos papás que me la hicieron. ¿Qué pasa si un colegio no tiene pie? Que es en el caso, por ejemplo, lo voy a decir, de los colegios particulares. Y yo quiero matricular a mi hijo en un colegio particular. No va a poder existir discriminación arbitraria por razón de autismo. Puedo ir a cualquier establecimiento educacional y matricular. La ley es súper clara. Los establecimientos educacionales, aquí no se habla por dependencia, se habla de establecimientos educacionales. Y tienen el deber de tener espacios educativos importante. inclusivos. Vamos a hacer un resumen para ir a la última parte, que nos queda muy poquitito. En la parte, mira, mientras igual quiero hacer acá hay una pregunta que dice: como cuidador, en esta ley, ¿permite ausentarse del trabajo por espacio de un par de horas para llevar a los hijos a sus terapias? ¿Se habla en algún momento como de ese tiempo? Porque las terapias de repente funcionan 3 de la tarde, 2 de la tarde, 12 del día. Sí, súper
complejo, súper complejo. Nosotras pensamos que esto va a ser, bueno, va a ser abordado en el Sistema Nacional de Cuidados. Y de hecho, la elaboración del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados también tiene un proceso de participación ciudadana bien interesante y va a ser súper importante que otra vez la Federación Nacional de Autismo, la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, MILA, participen activamente porque hay que visibilizar estas realidades, pues justamente, pues sí, de eso se trata, de que el mundo de la política La comprenda y necesidad. entienda Claro. qué es lo que ocurre en la vida. Que en se la vida vayan diaria, generando por los supuesto. cambios de acuerdo a Lo la que dices tú es necesidad que súper se va cierto, viendo. Que eso también es una necesidad. por eso, por eso que el rol del cuidado no es compatible con la vida laboral. Muchas de nosotros no podemos trabajar a jornada completa, tenemos que trabajar en modalidad freelance, es cierto, para poder tener todos estos espacios entre medio del día, para llevar a los niños a terapia. ¿Qué pasa si uno tiene no un hijo autista, si uno tiene 2 hijos autistas, 3 hijos autistas? Triplica, sí. Uno triplica la cantidad de terapias. Y además, cualquier situación de emergencia que puede ocurrir, y a veces coincide que uno en un día se desregularon sus 3 hijos y uno corre y uno se divide como un pulpo. Entonces, eso es algo que hay que visibilizar para el Sistema Sí. Nacional de Cuidados. Y Bueno, ahí ojalá se aborde. En educación, nuestro resumen, garantizar entonces la educación inclusiva, capacitar a los establecimientos educacionales, tanto jardines, colegios, escuelas, como universidades, educación superior, la formación continua, ya, ambientes inclusivos y eso. No sé qué más me faltará de educación. Claro. No, eso. Jacqueline Améstica dice que recordar que esto de trabajo solo para urgencias por desregulaciones. Sí, es verdad. Eso es importante que quede súper claro para que no haya confusión. Y lo confusión. último, vida adulta y mayor en autismo. Sí. Ese viene. Yo te contaba que ojalá que lo pudiésemos tocar porque, claro, uno hubiese querido que la ley garantizara más cosas todavía, que hubiese abordado más temáticas todavía. Es un primer paso la ley, lo consideramos que es muy valioso. Hay que recordar que el año 2008 Chile ratificó ante Naciones Unidas la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y a pesar de eso, las vulneraciones de derechos han seguido siendo sistemáticas y estructurales. Entonces, esta ley que va a tener un proceso de revisión anual, todos los meses de marzo se va a ir revisando cómo avanza esta ley. Va a ser súper importante que distintas agrupaciones de la sociedad civil organizada vayan también presionando para que existan mayores y mejores coberturas respecto de cómo se garantizan derechos para resguardar el ejercicio pleno de ciudadanía de la ciudadanía. Ahora, dicho esto, lo que te quería comentar también es la realidad de las personas adultas y las personas mayores. Contar que hay experiencias muy interesantes en otros países desarrollados, como por ejemplo la modalidad de vivienda tutelada, que es una forma de vida comunitaria que se acompaña con profesionales que pueden hacer acompañamiento para cada caso, pero dependiendo de las necesidades de apoyo que tenga cada persona. Y esta modalidad de vivienda tutelada permite que jóvenes, adultos y personas mayores vivan de una manera autovalente, independiente, con el apoyo que requieren, y de esa manera el rol del cuidado se adquiere otra dimensión, te fijas, porque esa persona ya no está bajo el peso de la madre que le tiene que cuidar, si fuera el caso chileno, donde más del 95% de las personas que ejercen el rol de cuidado son mujeres, sino que vive en un lugar con resguardo del Estado que le permite tener independencia, autovalencia y que le permite además integrarse al mundo laboral. Y esto también tiene progresión y va avanzando respecto de cómo evoluciona la persona, respecto de cómo se va integrando activamente a su comunidad. Es muy interesante, es un enfoque muy respetuoso de los derechos de cada persona y ha demostrado tener consecuencias muy positivas en los entornos, en las familias, en la misma persona, ¿cierto? En los entornos que reciben a esta persona neurodivergente, que también es toda, hay una oportunidad tan interesante para sumar puntos de vista diferentes, miradas de mundo distintas, en fin. Entonces, ojalá que pudiésemos avanzar también en esa línea y poder ir brindando más oportunidades
y mejor calidad de vida para todo rango etario también, y que la ley de autismo sea un Es punto de verdad, partida para eso. no dejar, o sea, sabemos la importancia de todo lo que es autismo y en edad temprana, pero tampoco dejemos de lado a las personas que están aquí con nosotros y que son adultos, que también son autistas. Yo creo que también eso es súper importante, sí, nos enfocamos en los niños, y maravilloso, vamos por los niños, pero tampoco nos olvidemos de los adultos que están al lado de nosotros, y que también son autistas, y que también tienen derechos. Sí. Entonces, Y ojalá que esta ley también sea el inicio de una sí. reparación simbólica que necesitamos como sociedad. Aquí ha existido mucha vulneración de derechos, mucha violación de derechos humanos, y eso ha provocado un daño muy gigante en personas autistas y en familias de personas autistas, y ojalá que esta ley también sea el inicio de un camino para sanarnos respecto de eso, y de construir una sociedad con empatía social, donde nuestra convivencia democrática sea la diferencia en condiciones de igualdad, y que eso permita a su vez fortalecer la democracia. Bueno, esperemos entonces, de todo lo que hablamos, que haya quedado más clara la ley. Si hay dudas nos van escribiendo, después nosotros vamos a subir este live, así que si hay dudas que las vayan escribiendo en los comentarios, vamos a tratar de responderlas igual. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos hoy día. Te agradecemos mucho de corazón por habernos aclarado toda la ley. Y bueno, y a seguir progresando, caminando, construyendo esa escalera para llegar a un mundo mejor. Sí. No, gracias a ustedes también. Saludos a Villarrica, todo el trabajo que se hace ya, la Corporación Tremón, al doctor Gabriel Gatica, que en FUAN le tenemos un cariño gigante. Él es amigo, colaborador de la Fundación FUAN, así es que teníamos que estar aquí en esta conversación, y si hay que repetirlo, bueno, el otro año quizás hacemos otro, mientras vaya apareciendo en el año nuevas actualizaciones de la ley, nos vamos a ir comunicando para ir informando, porque yo creo que esa es la idea también, informar, ¿ya? Claro, hay capacitaciones, sí, pero también nosotros podemos cumplir este rol de informar a las personas y dar información y todo, o sea, maravilloso. Un beso, cariño. FUAN.cl y el Instagram de FUAN, Fundación FUAN, ahí hay mucha información de la ley para que vayan ahí a consultar. Gracias, Gabriela, que estés muy bien. Chao. Chao.